las IFDs, las instituciones financieras de desarrollo, en la titularización en Bolivia? Mediante la emisión de CDCs, ¿Qué era un CDC? compromiso de compra. Contrato de derecho de compra. Ah, contrato de derecho de compra. Contrato de derecho de compra. Muy bien, Vladimir. También veíamos que en la titularización en Bolivia, y viene desde la ley y el decreto supremo, nos hace una referencia muy interesante respecto a algunos conceptos de lo que es titularización. Por ejemplo, en todas las titularizaciones existe originador. No, ¿Por qué no, Vladimir? porque justamente en el caso de las IFDs, estas se ven financiadas por procesos de titularización, pero no actúan como originadoras. Excelente. No están actuando como originadores, no están cediendo Activos. eh, activos o bienes a un patrimonio autónomo. Muy bien, Vladimir. ¿Qué más hemos visto? ¿Qué se acuerdan? Hemos repasado algunos participantes del proceso de titularización, ¿no? Veíamos al patrimonio autónomo, al colocador, al representante. Hemos visto qué activos se pueden titularizar, desde carteras de crédito, documentos de crédito. ¿Qué hemos dicho en cuanto a uno de los últimos decretos que ha lanzado el gobierno a través del Programa Nacional de Reactivación del Empleo, por ejemplo? Justamente que ahora se va a poder titularizar las carteras de crédito. Gracias, Vladimir. Decíamos que ya existía el reglamento de titularización de cartera de crédito para ASFI, pero lo que ha hecho el gobierno es tratar de impulsar un poco más este tema de titularización de carteras de crédito. ¿Esto está orientado a qué tipo de entidades? ¿Quiénes manejan cartera? ¿Qué entidades manejan cartera? Microcréditos, los Las instituciones de bancos, intermediación financiera. Exactamente, las entidades de intermediación financiera. Muy bien, eso también hemos visto como un impulso. Aparte, hemos visto que era tradicional del mercado de valores que las sociedades anónimas participen en este mercado. Pero hemos visto que por la ley de reactivación económica y un decreto supremo, también se ha abierto el paraguas para que otras entidades participen. ¿Quién me podría decir cuáles son esas entidades? Las SRL. Las SRLs. Muy bien, Vladimir. ¿A través de qué instrumentos financieros pueden participar del mercado de valores las SRLs, cooperativas mutuales? Bonos. Bonos. Muy bien, Boris. De forma más general, la norma nos dice que son a través de valores de deuda, porque no pueden emitir acciones las SRLs, ¿no? Tienen cuotas de capital y no acciones. Muy bien. Además del decreto supremo relacionado a la participación de SRLs, que es el 25863, hemos visto otro decreto, un decreto muy importante para el mercado, que es el decreto 26156, que nos habla de las aplicaciones a las sanciones administrativas. ¿Qué se acuerdan de ese decreto, por favor? ¿Qué hemos visto? El proceso sancionatorio de la ASFI, ¿cuáles son los pasos que se siguen? Muy bien, Vladimir. El procedimiento sancionatorio de la ASFI, ¿no? ¿Cómo se configura? ¿Cuáles son los pasos que se va a seguir? Hemos
visto además las circunstancias de la infracción, el análisis que debe realizar el regulador, un análisis fundamentado a efecto de consagrar una buena resolución. Además, hemos estudiado el tema de las multas, que pueden ser desde 500 hasta 70,000 dólares, entre otros. Y de forma complementaria hemos analizado el reglamento a la ley del procedimiento administrativo en el tema de los recursos. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguien más que quiera compartir algo aparte de Vladimir, Boris, Eric y José? El resto del curso. Ok, adelante. Vamos a continuar el estudio de nuestro marco legal con lo que es la recopilación de normas para el mercado de valores. Lectura, por favor. Recopilación de normas para el mercado de valores. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, comprometida con el interés público y en cumplimiento de su mandato legal, trabaja permanentemente para establecer un marco regulatorio adecuado. Para ello considera necesario formular, actualizar y elaborar normas prudenciales a objeto de mantener un mercado de valores sano y eficiente. El objetivo del presente trabajo es que tanto la autoridad de supervisión como las propias entidades del mercado de valores y terceros interesados cuenten con un documento único de consulta que reúna toda la normativa prudencial y de control relativa a la constitución, funcionamiento y operación de las entidades del mercado de valores. El presente documento debe constituirse en la lectura básica de todo funcionario bursátil o financiero, independientemente de su rango, cargo o jerarquía dentro de las entidades del mercado de valores, y su observancia y cumplimiento obligatorio es responsabilidad de los órganos de dirección de cada una de las entidades del mercado. Muchas gracias. Entonces, la mayoría de ustedes han escuchado lo que es la recopilación de normas, que es un conjunto de normas, conjunto de reglamentos emitidos por ASFI, que reúne el actuar de todos los participantes del mercado. Mucha atención con lo que establece la presentación de la recopilación cuando refiere a normas prudenciales a objeto de mantener un mercado de valores sano y eficiente, ¿no? Además nos dice como recomendaciones que todos los funcionarios bursátiles, terceros interesados, deben cumplir o deben leer esta recopilación de normas. Así van a poder encontrar en un solo lugar el control, la normativa prudencial relativa a la constitución, funcionamiento y operación de las entidades del mercado de valores. Muy bien. La recopilación de normas, como decíamos, es un conjunto de normas ordenadas de forma sistemática, donde podemos encontrar 12 libros, 23 títulos y más de 37 reglamentos específicos, además de sus anexos. Esta recopilación de normas se da a partir del año 2013 en nuestro mercado de valores. Se da algo más o menos para seguir la línea de lo que era la superintendencia de bancos, porque alguno de ustedes ha debido escuchar lo que era la recopilación de normas para servicios financieros. Entonces se ha decidido hacer una analogía normativa y hacer un ordenamiento jurídico en ese sentido, por cuanto los reglamentos del mercado de valores estaban separados, estaban disgregados. No teníamos una recopilación de normas, pero actualmente sí. Entonces, como les decía en la primera clase, el marco legal del mercado de valores no solamente comprende la recopilación de normas, sino que viene desde la Constitución, decretos supremos y demás libros normativos que son bastante amplios de estudiar, así como la misma recopilación de normas. No vamos a alcanzar a estudiar en una clase los 12 libros, los 23 títulos y los más de 37 reglamentos específicos más sus anexos. Por eso en esta parte nos vamos a centrar en los reglamentos más importantes
Y nuevamente les decía de lo que les mencionaba desde la primera clase. Si alguien tuviera alguna particularidad, alguna duda sobre algún reglamento en específico que quisieran revisar, siempre hemos estado abiertos a hacer alguna consulta o para modificar el programa o incluirlo en nuestra presentación. Muy bien, como les decía, el reglamento tiene 12 libros y están ordenados de la siguiente forma. El primer libro refiere a lo que es el registro del mercado de valores, el reglamento del registro de valores. Luego tenemos los valores de oferta pública, el libro de titularización, el libro de intermediarios, fondos de inversión y sociedades administradoras, EDBs, compensación y liquidación de valores, calificadoras de riesgo, metodología de valoración, información de entidades supervisadas, envío de información periódica, regulación de riesgos y un último libro referido a la inspección. ¿Por qué estudiamos la recopilación de normas? Estudiamos la recopilación de normas porque se busca preservar el sistema financiero en su conjunto. La recopilación de normas busca mantener un orden económico nacional y el buen funcionamiento del mercado de valores. Esto a nivel doctrinario. De la misma forma, se busca mejorar el principio de mercado profundo por cuanto estamos normando los servicios e instrumentos financieros. Vamos a normar el actuar de los participantes. ¿Para qué? Para realizar la contratación y negocios jurídicos con valores. Entonces, nuevamente, ¿por qué tenemos una recopilación de normas? Les pido que recuerden la lectura de la IOSCO sobre los 30 principios. ¿Qué se acuerdan de esa lectura, por favor? Que es un conjunto de principios que Adelante, por favor. en la medida de que tengan la necesidad de hacerlo, ¿no? O que se adecue a su naturaleza o sí, eso sería la naturaleza del país, ¿no? Sí, está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan de la IOSCO, por favor? Buenas noches, doctor. Creo que nos habla de todos los principios en general en cuanto al regulador, la autorregulación, principios de cumplimiento, etcétera. Excelente, muy bien. Yo recuerdo que la IOSCO era para que exista una igualdad de obligaciones y derechos, y esos 30 principios recopila eso, la igualdad y las obligaciones, y también proteger al inversionista y reducir el riesgo. ¿Qué tipo de riesgo, Olivia? Principalmente. Financiero. El riesgo sistémico. Muy bien, Olivia, excelente. Los objetivos de la regulación de los mercados de valores de la IOSCO se basan en esos 3 objetivos fundamentales: la protección al inversionista, la reducción del riesgo sistémico y garantizar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes. En esa misma línea, nuestra norma, de una forma doctrinal, establece un conjunto de normativa, de reglamentos que van a ayudar a preservar el sistema financiero en su conjunto. Van a velar ese orden económico nacional y buscan el buen funcionamiento del mercado de valores.
Nuevamente respondíamos al principio de mercado profundo con el tema de mejores servicios y más instrumentos financieros, regulando la actuación y el funcionamiento de los participantes. ¿Cuál es el objeto de la oferta pública? El objeto final, ¿se acuerdan? Cuando leíamos la ley del mercado de valores, que era la oferta pública. Por acá, ¿qué dice acá abajo? Contratación y negocios jurídicos con valores. Exactamente. Al final, todo va a realizar negocios jurídicos con valores o instrumentos financieros. Acuérdense de lo que hablábamos desde la primera clase. ¿Por qué tenemos normas? Para mantener una orden. Sí, para mantener el orden, la paz social, armonía, ¿no? Entonces, veíamos el concepto de regulación, que nos decía que es una facultad del Estado delegado a ciertos agentes, donde además se le da la oportunidad, la facultad de sancionar a los agentes que vulneren esta normativa, ¿no? Entonces, todo eso busca proteger el sistema financiero nacional y nuestro mercado de valores. Nuevamente veíamos ahí el tema de protección de los inversores y los principios de la IOSCO. Todo se trasluce en eso. Solo les pido, por favor, no olvidar. Estos son los principios fundamentales de nuestra recopilación. Entonces vamos a analizar el primer reglamento, que es el reglamento del registro del mercado de valores. Es un reglamento creado por la ley del mercado de valores, donde nos habla de los emisores, las emisiones, el registro de personas naturales, el registro de empresas de auditoría externa, de las obligaciones de información, entre otros. El reglamento más importante, a mi criterio, porque es la base del mercado de valores. A este efecto es necesario considerar dos conceptos muy importantes. Lectura, por favor, autorización e inscripción. Autorización es el acto en virtud del cual ASFI, mediante resolución administrativa o carta de autorización, según corresponda, en cumplimiento y de conformidad con el presente reglamento, autoriza el funcionamiento u operación de las personas naturales y jurídicas participantes en el mercado de valores o la emisión y oferta pública de valores, según sea el caso. Inscripción es el acto en virtud del cual ASFI, mediante resolución administrativa o carta de autorización, según corresponda, inscribe a las personas jurídicas o naturales, emisiones, valores, actividades u otros en el registro de mercado de valores, en cumplimiento y de conformidad con el presente reglamento, para su participación en el mercado de valores. Muy bien, comentarios por favor sobre estos dos conceptos. Bueno, en la autorización dice de que ASFI, mediante una resolución, autorice el funcionamiento de las operaciones. Y en la inscripción es aquel acto donde inscribe ya a las personas para que puedan emitir los valores, las actividades u otros en el mercado de valores. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Efectivamente, recuerden el principio de mercado transparente, mercado regulado. Alguien quiere participar en el mercado de valores, necesita autorización, necesita ser autorizado. ¿Quién le va a dar esa autorización? El regulador.
el regulador, ya sea persona natural o jurídica, ya sea una operación como una emisión o el funcionamiento de un agente del mercado, necesita esa autorización. Una vez autorizado, va a recibir la inscripción. Esa inscripción en el registro del mercado de valores, en el RMB. Entonces, en muchos documentos legales emitidos por el regulador, estos dos elementos deben estar presentes, la autorización y la inscripción. Por eso es que ustedes en muchos casos se van a encontrar con algunos anuncios de publicidad que hacen referencia a aprenda a invertir en el mercado de valores o invierta sus valores a través de Estrella Sociedad de Inversiones, ¿no? Entonces, a manera de precaución, yo les recomiendo tener mucho cuidado con estos anuncios, porque muchos de estos anuncios no cuentan con la autorización e inscripción del mercado de valores, ¿no? Recuerden, los participantes, agencias de bolsa, SAFIs, titularizadoras, etcétera, deben contar con su resolución de autorización e inscripción. Todos los agentes que participan en el mercado cuentan con esta autorización y con esta inscripción. Entonces, mucho cuidado. Hay algunas personas que, hay que decirlo así, trabajan de forma fraudulenta, reciben dinero, reciben temas económicos por alguna capacitación, diciéndoles que van a poder participar del mercado de valores. Entonces, mucho cuidado con esos talleres que se organizan y no siempre son adecuados. Hay algunos que sí, que conocen la norma y ofrecen servicios de intermediación en el extranjero, por ejemplo. Pero mucho cuidado igual con este tipo de estafas. Entonces, muy importante contar con esos registros y con esas autorizaciones. Una consulta. Bien. Sí, adelante, Vladimir. ¿Puede haber algún caso que está autorizado pero no inscrita? En ninguno. Ninguno. Es un acto que se realiza no paralela, sino conjuntamente, ¿no? De la mano. En el mismo acto te va a decir autoriza e inscribe a fulanito de tal, a la agencia de bolsa de tal, en el registro del mercado de valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. De acuerdo. Buena pregunta, Vladimir, gracias. Muy bien, lectura por favor. Responsabilidad de ASFI y prohibición. Responsabilidad de ASFI. La autorización e inscripción en el registro del mercado de valores no implica certificación ni responsabilidad alguna por parte de ASFI respecto a la solvencia de las personas naturales o jurídicas inscritas, ni del precio, bondad o negociabilidad del valor de la entidad inscrita. Prohibición. Las personas naturales y jurídicas están prohibidas de operar o funcionar en el mercado de valores si no se encuentran previamente autorizadas e inscritas en el RMB. Asimismo, no podrán existir emisiones, valores ni actividades realizadas en el mercado de valores. Si estos no han sido previamente autorizados e inscritos en el RMB, a excepción de los casos previstos por ley. Gracias, José. Comentarios, por favor. Muy importante estas advertencias que nos establece la norma. Bueno, en el tema de si la institución financiera está inscrita y registrada, autorizada e inscrita en el RMB, no te da la ASFI no te da una garantía del buen desempeño de esta empresa. Es decir, podrías tener rendimientos negativos o qué sé yo. Entonces la ASFI no asume esa responsabilidad. Excelente, Vladimir. ¿Alguien más?
Sobre el punto, quería hacer un comentario simplemente como una anécdota. Adelante, Boris, por favor. Recuerdo que hace unos años atrás, el eslogan de la ASFI mencionaba que era ASFI una garantía para ti, y que de alguna manera contradecía este punto, ¿cierto? Desde luego que sí. Miguel, Gabriela, comentarios. Dicen, digo doctor, en realidad, pero hemos dicho anteriormente que no, que nada garantizaba el rendimiento o el éxito de las acciones o bonos puestos en el mercado. Exactamente. Entonces, eso también, obviamente decía ese logo de ASFI, pero parte de la norma y de cómo se maneja estos documentos en el mercado de valores no incluye que sea una garantía el éxito de los valores puestos en el mercado, ¿no? Exactamente, Gabriela, exactamente. ¿Alguien más? Bueno, como lo dicen los compañeros, es así. O sea, la ASFI va a autorizar, va a inscribir a las entidades, pero por ningún motivo se va a hacer responsable. Incluso hay asesores legales que se animan a decir que si está en la ASFI ya es seguro. Cualquier tipo de instrumento, cualquier tipo de operación, no solo en el mercado, sino en el sector bancario también y servicios financieros, servicios complementarios. Entonces, es muy importante delimitar el tema de responsabilidad. Y sí, como muy bien dice Boris, hace algunos años era un tanto confuso este tema de una garantía para ti. O sea, es importante el actuar del regulador porque sí tiene definitivamente un rol demasiado principal en el sistema financiero. Pero tenemos que velar en su conjunto por lo que responde a los principios del sistema financiero. ¿Quién asume el riesgo? El inversionista. El inversionista. En el mercado de valores, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante en todo el conjunto del sistema financiero. De eso depende la confianza y bueno, hay varios temas doctrinales. Entonces, muy buena la participación de Boris en cuanto al comentario de una garantía para ti. Que ahora ya no está, creo, ¿no? Colegas, ya se ha suprimido. Bueno, sí, no. ASFI junto a ti creo que lo han cambiado ahora. Bueno, excelente, gracias, muy bien, compañeros. Y la prohibición, como les decía, muy ligado a lo anterior, es que las personas naturales y jurídicas están prohibidas de operar o funcionar en el mercado si no se encuentran, ¿qué? Autorizadas e inscritas. Autorizadas e inscritas. Entonces, mucho cuidado, por favor, con este tema. Es una recomendación que siempre se hace en todos los cursos. Ok, obligación de proporcionar información, por favor, lectura. Las personas naturales y jurídicas autorizadas e inscritas en el registro de mercado de valores tienen la obligación de proporcionar a ASFI toda la información que en formatos, medios y plazos específicos sea estipulada por el presente reglamento y demás disposiciones aplicables, así como aquella información que sea requerida por ASFI en el marco de su competencia. Gracias, muy bien. Entonces, una vez que tú recibes la autorización e inscripción en el mercado, te obligas a proporcionar toda la información que ASFI solicite en los formatos, medios y plazos que se establezcan, no solo en el reglamento del NMB, sino en demás normativa aplicable. Unos ejemplos de información según el RMB, por favor, periódica. Estados financieros. Periódica. Justo. Perdón. Periódica. Continúo, ¿no, doctor? Sí, por favor. Sí. Ya, periódica. Estados financieros mensuales, las agencias de bolsa,
las bolsas de valores, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las entidades de depósito de valores, las sociedades de titularización y sus patrimonios autónomos, estados financieros trimestrales, los emisores y las entidades calificadoras de riesgos constituidas en Bolivia, estados financieros auditados todos, memoria anual todos, publicación en prensa de los estados financieros, las bolsas de valores, entidades de depósito de valores, agencia de bolsas, sociedades administradoras de fondos de inversión, las sociedades de titularización y sus patrimonios autónomos. Específica. Destino de los fondos emisores, informe de situación del emisor, entidades estructuradoras por el lapso de 2 años, actas de las juntas de accionistas u órganos equivalentes todos, modificaciones estatutarias todos y poderes. Gracias. Entonces acá lo que nos dice la diapositiva es quiénes deben enviar información periódica y quiénes deben enviar información específica. Cuando decimos todos, son todos los participantes del mercado de valores, todos los agentes. Por ejemplo, acá en información periódica, estados financieros mensuales, solamente las agencias de bolsa, las bolsas, las AFIs, las CDBs, las CCTs y sus PEAs. Estados financieros trimestrales, los emisores, las calificadoras de riesgo. Estados financieros auditados, todos. Memoria anual, todos. Publicación en prensa de los estados financieros, bolsas de valores, CDBs, etc. Información específica, destino de los fondos, ¿quiénes? Los emisores. Los emisores. Informe de situación del emisor, las entidades estructuradoras. ¿Quiénes eran las entidades estructuradoras? Las agencias de bolsa. Las agencias de bolsa, pueden ser las CCTs, pueden ser las mismas AFIs, ¿no? Actas de juntas, modificaciones estatutarias, poderes. Entonces, en su conjunto, colegas, lo que vemos aquí es información financiera e información de carácter legal, ¿no? Entonces, es muy importante formar parte de un buen equipo que pueda cumplir con las exigencias del regulador, formando un buen equipo financiero y un buen equipo legal. Se los recomiendo. Un reglamento muy importante, ya que vamos a hablar. ¿Sí? Perdón, una preguntita. Adelante, por favor. Buenas noches. Era en relación al anterior, en el de información específica. ¿Quién indica cuáles son, cuándo se tiene que mandar esto? ¿Con qué frecuencia? O sea, ¿es mensual, es trimestral igual que el anterior? Por ejemplo, el destino de fondos por ahí lo utilizan, ejecutan un proyecto que tarda meses en ejecutarse. ¿Se manda esto cada mes, cada año? ¿Cómo sería, doctor? Es justamente de acuerdo a la necesidad de financiamiento del emisor. Por eso es específica. Por ejemplo, si yo decido utilizar el destino de los fondos de aquí a 180 días y ya he gastado, debo informar todo, ¿no? Justamente depende a cómo estructuras tú tu documento legal, ¿no? También puedes informarlo mensualmente, no hay problema, o el tema de la colocación, pero está orientado a, por ejemplo, yo te digo, voy a utilizar un recambio de pasivos financieros. Entonces, yo iré pagando el recambio de pasivos gradualmente y eso lo informaré a la ASFI, dependiendo los recambios de pasivos que yo tengo, que no van a ser iguales para todos, ¿no? Por ejemplo, me financio en septiembre, pero el recambio de pasivos está programado para octubre, noviembre, diciembre, los meses subsiguientes de cada uno. Eso es importante. Mira, por ejemplo, acá en actas de las juntas de accionistas, es cuando el emisor llame a una junta de accionistas. La mayoría los llaman en febrero, marzo, abril, por el tema del Código de Comercio. Pero si yo quiero llamar en julio, también tengo que informar esta información específica, ¿no? Esto sí tiene un plazo de 10 días calendario para informar a la ASFI.
Las modificaciones estatutarias, los poderes, tienes un plazo de hasta 10 días o 30 días. 10 días, son 10 días con la copia legalizada para enviar al RMB. Pero no tienes fechas específicas, sino depende cuándo tú realizas ciertos actos. ¿Me entiendes? Sí, gracias, doctor. Ok, un gusto. Muy bien, entonces, muy pertinente la pregunta, muchas gracias. Eso está relacionado al envío de cada agente, dependiendo a los actos que realiza. Ahora les voy a presentar el reglamento de envío de información periódica. Lectura, por favor. Tiene por objeto establecer los formatos, tipos de envío, periodicidad y plazos para la presentación de información periódica a la ASFI. Se encuentran sujetas al ámbito de aplicación del presente reglamento las bolsas de valores, las agencias de bolsa, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las entidades de depósitos de valores, las sociedades de titularización y las entidades calificadoras de riesgo constituidas en Bolivia, inscritas en el registro del mercado de valores de ASFI, denominadas en adelante como entidad supervisada. Muy bien, muchas gracias, José. Entonces, acá les muestro como ejemplo, qué es lo que pide la norma, ¿no? Por ejemplo, reportes de situación financiera. De acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Cuentas, se debe enviar de forma mensual, de forma semestral, la forma A1, que es el balance a nivel de sub de cuentas y por tipo de moneda. La forma B1, estado de resultados a nivel de subcuentas y por tipo de moneda. Forma A2, semestral, balance general a nivel de cuentas y comparativo con la gestión anterior. Forma E, notas a los estados financieros. Como ejemplo les muestro esto, ¿no? B, ¿qué más se debe enviar? Estados financieros con dictamen de auditoría externa. ¿Qué debe contar? Con el dictamen del auditor externo, los estados financieros, balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y sus respectivas notas. Entonces son reglamentos, son normas que nos van pidiendo este tipo de formatos, ¿no? Acá tenemos otro parecido. Esto ya para entidades supervisadas, recuerden. Algo muy importante. Información en formato electrónico a través de la captura de información periódica del sistema SCIP. ¿Alguien ha escuchado de este sistema? No. Ok, son sistemas que tiene la ASFI. Cuando uno está realizando su proceso de autorización e inscripción, le dicen, tienes que tener terminales computarizadas que cumplan con ciertos requisitos técnicos para poder conectarte al SCIP y poder enviar estos archivos a efecto de proceder a la supervisión y fiscalización por parte de la ASFI. Les voy a presentar una matriz de información periódica. A ver, ¿dónde está? Permítanme, por favor. Acá. ¿Pueden ver? Entonces, bueno, es algo que se envía a la ASFI constantemente. Aquí tienen alguna publicidad de envío diaria, por ejemplo, en la primera columna, mensual. Tipo de envío detalle de información, reporte de operaciones, precios de renta variable, tasas, archivo que contiene la información remitida. Aquí ya son temas más específicos, ¿no? MA, DDD, BBB. Formato del documento a través del manual del sistema de monitoreo del mercado de valores. Acá, forma F11, anexo 2 del reglamento de envío de información periódica. ¿No? La normativa en la cual se basa, los plazos hasta las 11 horas del día
siguiente hábil para las bolsas de valores, hasta las horas 10 de la mañana del día siguiente hábil para otras entidades. Quienes envían bolsas, agencias, SAFIs, fondos de inversión, etcétera. Entonces son todos estos temas son públicos. Todo esto está en la página web de la bolsa, ¿no? Pero lo que yo siempre recomiendo, lo que siempre recomiendo en todas las clases y para los agentes que participan en entidades reguladas, si tienen alguna duda en algún envío, es mejor consultar con la ASFI. Siempre es bueno consultar con el técnico, porque el técnico está esperando que ustedes le manden el archivo. El técnico está esperando que ese documento, que ese archivo, ese documento electrónico pueda abrir en el sistema. Se puede leer. Porque luego de estas cosas vienen las sanciones. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo. Me has enviado el archivo D001, pero me tenías que enviar el D006. Entonces, esto ya es sancionable. ¿Me entienden? Por eso les muestro esto. O me tenías que enviar el D01, 2, 3, 4, 5, pero me has enviado el 1 y el 2 vacíos. Entonces, ¿qué voy a validar? ¿Me entienden? Son esas pequeñas cuestiones que les hago notar cuando alguna vez se formen parte o a los que ya forman parte del mercado, siempre cuestionarle a la ASFI, siempre coordinar más que todo el tema de envío, ¿no? Ahí está la gente de la dirección de valores que tiene la instrucción de colaborar a la gente. Lo que el ASFI en un sentido amplio y como todo regulador en un sentido amplio también no quiere sancionar. Busca esta información porque requiere que esta información sea proporcionada para hacer control del sistema financiero, control del mercado de valores, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos buscando con el tema de normativa y con el tema de pedir estos archivos. ¿Alguna consulta de esta parte? Muy bien. De forma similar pasa lo mismo con la BBB, con la Bolsa de Valores. También tienen sus propios sistemas y reciben capacitaciones. Entonces, es bueno siempre poder formar y cuando uno empieza a integrar parte de una nueva entidad supervisada, es leer la norma, revisar, hacer consultas. Entonces, yo por eso les muestro esto, porque para que sepan dónde buscar, dónde están los archivos, en qué plazo se envía, en qué formatos, eso lo van a ver en la norma. Muy bien, a ver, 3 conceptos importantes, por favor, lectura, manual, 2 manuales y el sistema nuevamente. Manual de envío de información financiera. Documento que contiene los lineamientos técnicos para la preparación y envío de la información financiera electrónica de las entidades supervisadas a ASFI. Manual del Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores. Documento que contiene los lineamientos técnicos para el envío de la información electrónica a ASFI de las operaciones realizadas por las entidades supervisadas en el mercado de valores. Sistema de monitoreo del mercado de valores. Sistema que permite controlar y efectuar seguimiento a las operaciones que se realizan en el mercado de valores. Muchas gracias. Entonces, como han visto, son archivos, es información altamente técnica, ¿no? Entonces sí se requiere de un buen equipo, como les decía, apoyo tecnológico, apoyo informático, condiciones de envío, entre otros. Entonces siempre es bueno consultar los manuales, qué es lo que se pide, hacerse capacitar.
importante este sistema de monitoreo porque permite controlar y efectuar el seguimiento a todas las operaciones que se realizan en el mercado de valores. ASFI tiene que hacerle seguimiento a todas las transacciones que se realizan en el mercado, ¿no? Y toda esa información se va cargando, es obligación de los agentes cargar esa información. Muy bien, tenemos otro reglamento que es muy importante, que es el reglamento de oferta pública. Lectura, por favor. Reglamento de oferta pública. Tiene por objeto regular la oferta pública de valores que se realice en el mercado primario conforme a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, estableciendo las normas y disposiciones relativas a la oferta pública primaria de valores, la oferta pública primaria de intercambio o la oferta pública primaria internacional. Muy bien, muchas gracias. Otra vez, ¿qué era la oferta pública? Revisen sus apuntes. ¿Qué era la ley? ¿Qué era la oferta pública? Este es un concepto que debe quedar claro. Es toda invitación para comprar, vender o realizar operaciones en el mercado de valores, aprobado por la ASFI. Excelente, muy bien. Tiene por objeto realizar negocios jurídicos en el mercado, ¿no? Entonces, este reglamento nos va a decir qué es lo que se debe hacer, cuáles son los requisitos, qué es lo que se necesita, qué deben considerar los estructuradores, qué deben considerar los inversionistas, entre otros. A esto, yo les digo, por ejemplo, la oferta pública primaria de valores. ¿Qué es mercado primario? Es la venta de los títulos por parte del emisor. Sí. Por primera vez que están entrando a negociación. Por primera vez, exacto. Muy bien. Mercado secundario. Cuando ya han sido negociados anteriormente. Exactamente. Por segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, este reglamento nos trae estos conceptos. Oferta pública primaria de valores. Cuando vamos a negociar por primera vez. Oferta pública primaria de intercambio. ¿Alguien ha escuchado de esta oferta pública primaria de intercambio? ¿Qué quiere decir? Este es cuando los activos financieros han sido puestos por primera vez, ¿no? Sí, pero la oferta pública primaria de intercambio, ¿a qué le suena? Se da el caso, por ejemplo, de que yo ya he colocado una emisión en septiembre del año pasado. ¿Ya? Yo ya tengo valores emitidos en el mercado de valores. O también no en el mercado. ¿Ya? Pero ya hay valores. Entonces yo hago una estructuración, una nueva emisión para intercambiar esos valores que estaban ya colocados. ¿Me entienden? Por ejemplo, los bonos ELFEC 5 que se han autorizado en septiembre del año pasado, quiero recuperarlos. Entonces voy a emitir la serie ELFEC 6 de intercambio por los valores antiguos del año pasado. Eso quiere decir intercambio de valores. Facilito, es solo cambiar valores, ¿no? Entonces ahí yo ofreceré una mejor tasa, por ejemplo, tal vez alguna mejor garantía, nuevas series, ¿no? Algo para poder intercambiar esos valores. Son raras estas ofertas públicas de intercambio. La última, creo que ha sido este año,
pero hemos visto a gas y electricidad del año pasado, por ejemplo. Entonces son bastante raras. En una temporada del año 2009-2010 hemos tenido, como les digo, los casos de Elfec, por ejemplo, que han intercambiado bastantes emisiones, pero han sido raras. Pero es una posibilidad de financiamiento que nos da la misma norma. ¿Me entienden? Lo que queremos es realizar negocios jurídicos con valores en el mercado de valores. ¿Y a qué se referirá la oferta pública primaria internacional? ¿Alguien? Nos ofertan títulos por primera vez, pero ya no solo en el mercado local, sino a nivel internacional. Sí, exactamente. Son lineamientos para que valores nacionales o valores extranjeros se coticen en otras bolsas. Pueden realizarse de forma simultánea. Lo prevé la norma, pero hasta la fecha no hay ni una de estas ofertas públicas primarias internacionales. Entonces, lo que me viene a recordarles qué tipo de valores se negocian en nuestro mercado. ¿De renta fija? De renta fija, muy bien. ¿Nacionales o extranjeros? Nacionales. Nacional. Solamente tenemos valores nacionales en nuestro mercado de valores, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que conocer, que tenemos que saber en cuanto a nuestro mercado, porque estamos aprendiendo de mercado de valores, ¿no? Yo me acuerdo, yo trabajaba en la bolsa ese año cuando han venido unas 10 personas a preguntarnos qué podían hacer para comprar acciones de Facebook cuando Facebook ha decidido salir a bolsa, ha decidido realizar la oferta pública en el mercado de valores de Nueva York, por ejemplo. Entonces eran jovencitos universitarios, la verdad, pero venían a preguntar todo el día. Entonces les hemos respondido que esas acciones no estaban inscritas en la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Entonces, dato muy importante para ustedes, saber dónde están inscritos los valores, ¿no? Ok. Entonces, si vamos a hablar de la oferta pública, debemos conocer estos dos conceptos muy importantes: emisión y programa de emisiones. Lectura, por favor. Emisión. Conjunto de valores de un mismo emisor incluidos en una misma oferta pública y que son homogéneos entre sí por forma parte de una misma operación financiera o responder a una unidad de propósito, incluida la obtención sistemática de financiación por ser igual su tipo y su régimen de transmisión. Cada emisión podrá incorporar series de valores según la decisión del emisor. Una emisión de valores de contenido crediticio o representativo de deuda no podrá comprender valores de distinta clase. Programa de emisión de valores, plan de múltiples emisiones de valores de oferta pública de un mismo emisor para un periodo de tiempo determinado, de acuerdo a las características y límites establecidos por la instancia del emisor facultada a aprobarlo y conforme a lo previsto por la presente regulación. El programa de emisiones comprende siempre a valores de oferta pública de la misma clase. Muchas gracias. Entonces, vamos a decir, ¿qué es una emisión? Es un conjunto de valores, ¿no? Porque las empresas vienen al mercado a financiarse con emisiones de valores.
conjunto de valores. No va a venir Soboce y va a decir, voy a emitir un bono, ¿no? Porque su estructura financiera va a ser mayor, va a ser más grande, va a ser más experta, va a ser más compleja. Entonces su asesor financiero le va a decir, hagamos una emisión de valores. Pueden tener distintas series con distinto plazo, distinta tasa, pero esa emisión va a estar, esos valores van a estar comprendidos dentro de una emisión, ¿no? Por su parte, nuestra norma introduce el concepto de programa de emisiones. El programa de emisiones es ese plan múltiple de emisiones de valores. Es algo así para valores de deuda como una línea de crédito, ¿no? Donde tú armas tu documento legal para sacar emisiones dentro de este programa con características comunes, ¿no? Para que salgan de forma más sencilla, para que no salgan, para que no tarde mucho tiempo el trámite. Entonces, muy importante, colegas, conocer este término, estos dos términos, por favor, emisión y programa. Y nuevamente, tanto la emisión como el programa deben estar sujetos a dos conceptos claves que los hemos leído hoy. ¿Cuáles eran? Autorizadas y registradas. ¿Perdón? ¿Otra vez? Autorizadas y registradas. Exactamente. Autorizadas y registradas. Muy bien, colega. ¿Y qué pasa? Se ha movido. Ok, excelente. Muchas gracias. Entonces, la ASFI va a autorizar la emisión y va a autorizar el programa de emisiones. Autorización e inscripción. Un poquito más adelante. ¿Qué es lo importante de una emisión? ¿Qué es lo importante de colocar valores? Poder venderlos. Entonces el reglamento nos dice lo siguiente en cuanto a las reuniones con inversionistas. Lecturas, por favor. La entidad colocadora. Sí. Ya. La entidad colocadora y el emisor podrán celebrar reuniones con potenciales inversionistas con el propósito de difundir la intención de efectuar la futura oferta pública en la que se informe acerca del emisor y los valores respecto de los cuales se ha presentado la respectiva solicitud de autorización e inscripción en el RMB. Gracias, Vladimir. Esto es sumamente importante. Entonces, cuando llega el día de la colocación, lo ideal es vender todo, ¿no? Entonces, las agencias, los emisores van a hacer un trabajo de lobby o un showroom ante potenciales inversionistas. Si les dicen, estamos emitiendo o se van a emitir valores denme el nombre de una agencia o de una empresa, cualquiera. De La Paz. De La Paz, de Telecel, correcto. Entonces la agencia de bolsa le dirá, mira, estamos a 30 de septiembre y para octubre o noviembre, dependiendo cuándo salga la autorización, vamos a emitir valores a un 5% a 8 años plazo con 5 series. Quisiéramos hablarte de las bondades de estos valores. Se percibe un buen rendimiento. Y te queremos hablar de la calificación de riesgo que se está trabajando. Además, tú sabes que Telecel es una empresa muy importante, que De La Paz es otra empresa muy importante. Entonces, te invitamos a que compres estos valores con precios atractivos, ¿no? Entonces, mucho depende de la llegada de las agencias de bolsa. Muchísimo, muchísimo. Para poder colocar las emisiones. Y muy, 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 muy importante, colegas, es saber cuándo lanzar valores en el mercado. Les digo, por ejemplo, ahora, ¿es buen momento para emitir en este momento, en este preciso tiempo? No. No es buen momento.
porque no hay liquidez en el mercado. Gracias, Boris. En este momento no hay liquidez, ¿no? A todos nos ha afectado el tema de la pandemia, más los conflictos gubernamentales que estamos teniendo. Estamos teniendo emisiones que no se están pudiendo colocar, ¿no? Pero sin embargo, mucho depende del lobby, nuevamente, del lobby, del showroom que hagan las agencias colocadoras. Yo conozco casos, hace un par de meses igual, estábamos en lo mismo, nadie quería unos valores, hasta que ha aparecido un inversionista institucional que se ha animado a comprar y se ha colocado el 100%. Entonces, como les digo, muy importante el trabajo de las agencias de bolsa. Responsabilidad del contenido de la información, por favor. Lectura. El contenido de la información presentada al RMB será de entera responsabilidad del emisor. Sin perjuicio de ello, el contenido del prospecto deberá incluir obligatoriamente la declaración de los representantes legales del emisor, mediante la cual estos asumen la responsabilidad del contenido de la información presentada, debiendo mencionar adicionalmente que no se tiene conocimiento de hechos relevantes conforme lo establecido en el reglamento del mercado de valores que haya emitido, tergiversado o que conlleve a errores materiales en el prospecto. Gracias, Boris. ¿Qué era el prospecto, colegas? ¿Qué era el prospecto de emisión? El documento donde se detallan las características de las emisiones. Sí, muy bien. Además de las características de las emisiones, ¿qué más qué otro tipo de información debe estar en ese prospecto? Por ejemplo, tienes un prospecto de Telecel, donde te dice vamos a emitir valores por $50 millones a una tasa del 5%. La fecha de emisión es el 10 de octubre. Ah, qué bonito, qué bien. ¿Qué más debe contener ese prospecto? Información de la empresa, sus estados financieros, proyecciones de ventas. Exactamente. Toda la información del emisor que sea relevante, información legal, desde cuándo se ha fundado, matrícula de comercio, NIT, quiénes son los principales ejecutivos de Telecel, los principales contratos que tiene Telecel, los principales productos de Telecel, además de los estados financieros. Toda la información que sea relevante para poder tomar una buena decisión de inversión. Por eso nos dice que el contenido de la información es de responsabilidad de los representantes legales del emisor, ¿no? Porque ellos están pasando esta información a la agencia de bolsa. Y la agencia de bolsa también es responsable de verificar esta información, ¿no? También firman declaraciones de responsabilidad de acuerdo a norma. Por eso dice, se debe mencionar adicionalmente que no existe conocimiento de hechos relevantes, conforme a lo establecido en el RMB, que se hayan omitido, tergiversado o que conlleven errores materiales en el prospecto, ¿no? O sea, tenemos que entrar con la cara limpia al mercado de valores y decir toda la verdad, ¿no? Porque ahí ese es un trabajo muy importante de la agencia, verificar que ciertos productos realmente tienen cierta ganancia, verificar que ciertos contratos estén vigentes. Mucho dependerá del análisis y criterio del regulador de la ASFI que pida más información. Mucho dependerá del analista de la bolsa que pueda pedir mayor información al inversionista. Es un trabajo muy importante el de las emisiones, por si acaso. Y además lleva a responsabilidad. Entonces, vámonos con el tema de la aceptación. Lectura, por favor. La misma. Aceptación. La suscripción y adquisición de valores
presupone, perdón, aceptación por el suscriptor o comprador de todos los términos y condiciones de la oferta, tal como aparecen en el prospecto de la emisión y en los documentos legales que respaldan la emisión. Muchas gracias. Entonces, una vez que yo he leído el prospecto, he tenido acceso a los documentos legales de la emisión o del programa, yo, si estoy de acuerdo, voy a comprar los valores. Entonces, estoy abierto, estoy aceptando todos los términos y condiciones de la oferta. El plazo, la tasa, algunos covenants, las garantías, etcétera. Sin embargo, la norma en toda su sabiduría abre la posibilidad de hacer modificaciones. Lectura, por favor. Modificaciones. Una vez que se encuentre autorizada e inscrita una emisión de valores de contenido crediticio o representativos de una deuda en el RMB, las condiciones y características de esta no podrán ser modificadas salvo que aquello se encuentre expresamente previsto en las condiciones de la oferta, en cuyo caso se aplicarán los procedimientos que al efecto establezcan los documentos de la oferta. Caso contrario, deberá procederse a otra emisión. Gracias, Miguel. Esto está relacionado a que yo he emitido una emisión a 8 años. Pero en el año 5 yo veo que se está modificando el mercado. Por ejemplo, este tema ha estado en boga porque se han modificado covenants financieros, porque algunos emisores ya no podían cumplir con ratios de venta. Entonces, lo que se ha hecho, de acuerdo a las modificaciones de carácter legal en los documentos, es poder realizar modificaciones, ¿no? Disminuir índices, disminuir ratios, ajustar a las necesidades del emisor. Pero ¿quién tiene que aceptar estas modificaciones? Los tenedores. Los tenedores de valores, porque ellos tienen el riesgo, ¿no? Entonces, esto ha sido muy, muy, muy importante en esta época de pandemia. Y les comento porque hemos dado una opinión legal al respecto. ¿Se acuerdan que para el tema de banca, ASFI sacaron este tema de diferimiento de pagos? Que hasta ahora estamos en conflicto todavía, ¿no? Bueno, hubo un grupo de emisores que han pedido que la ASFI en el área de valores saque un tema similar con el diferimiento de pagos. A lo que les hemos respondido, haciendo un análisis legal independiente, basándonos en el principio de qué es una emisión. ¿Qué es una emisión de valores? ¿Por qué acudimos al mercado de valores? ¿Por qué una empresa llega al mercado de valores y realiza una emisión, realiza una ingeniería financiera con su agencia de bolsa? ¿Cuál es su objetivo? Para inyectar liquidez. Para financiar. Para más bien. Sí. Entonces, el emisor va a decir en qué condiciones se va a financiar. ¿Cierto? Sí. Por eso el emisor va a decir, yo quiero financiarme a 7 años a una tasa de 5% y voy a emitir bonos o pagarés de acuerdo a mis necesidades. Y mis necesidades como empresa no son las mismas que de las otras empresas. Entonces, una analogía de financiarse a través del mercado de valores es decir, me voy a financiar a través del mercado de valores porque es como hacerse un traje a medida. Un traje a la medida. En ese sentido, si yo tengo mis trajes hechos a medida,
con mis propias condiciones, con mis propias características, algunos sí les ha afectado la pandemia. Les puedo decir que al 90%, pero otros no. Entonces los otros no tenían por qué realizar modificaciones. Y peor aún, el regulador no tenía la capacidad legal para decir o sacar un lineamiento específico de todos van a diferir o se va a hacer diferimientos especiales para el sector del mercado de valores. Y si alguien tenía esa necesidad, pues podía acudir a esta cláusula de modificaciones que deben estar en los documentos legales. ¿Alguna consulta de esta parte? Muy bien. Este es el proceso de emisión de los valores que ya lo hemos visto. Nuevamente se los traigo a colación como un punto para refrescar la memoria, la estructuración, la inscripción, la colocación y la post-emisión. Los valores que se inscriben en la bolsa, lectura por favor. Valores a inscribirse en la Bolsa Boliviana de Valores, bonos y otros instrumentos financieros emitidos o garantizados por el Estado, municipios, entidades o empresas de derecho público y el Banco Central de Bolivia. Bonos, cédulas hipotecarias, certificados de depósito a plazo y otros instrumentos financieros emitidos o garantizados por bancos, instituciones financieras y de crédito legalmente constituidas, autorizadas por los organismos de fiscalización correspondientes. Acciones, bonos, pagarés, obligaciones y otros instrumentos financieros emitidos por sociedades u otras entidades legalmente constituidas. Instrumentos financieros de titularización, de contenido crediticio, de participación o mixtos emitidos por patrimonios autónomos de titularización legalmente constituidos. Cuotas de participación emitidas por fondos de inversión cesados y otros instrumentos financieros emitidos por patrimonios autónomos legalmente constituidos. Los demás instrumentos financieros de contenido crediticio, de participación u otros emitidos conforme a disposiciones legales. Bien, muchísimas gracias. Entonces, para que conozcan todo el universo de valores que se pueden inscribir. Y mucha atención cuando dice otros instrumentos financieros, otros de acuerdo emitidos a disposiciones legales. Porque de acuerdo a lo establecido en la ley del mercado de valores, se pueden inscribir otros valores. Ahí les traigo estos ejemplos de lo que eran los especímenes, los títulos valores. Y les recuerdo que actualmente la norma de la bolsa solo pide valores inscritos representados mediante anotaciones en cuenta. Muy bien, otra vez esto de forma para que se refresquen, formas de financiarse a través del mercado de valores, a través del activo, a través del activo, a través del pasivo y a través del patrimonio, ¿no? Tenemos valores de participación, valores de deuda y valores de titularización. Esto ya lo han visto con Walter. Pero es importante que sepamos quiénes pueden financiarse a través del mercado de valores. Lectura, por favor. Las sociedades por acciones, las entidades del Estado, a excepción del Tesoro General de la Nación y el Banco Central de Bolivia, podrán hacer oferta pública de sus valores siempre y cuando cumplan todos los requisitos señalados en la presente ley y sus reglamentos. Las sociedades por acciones que cuentan con 25 o más accionistas se encuentran obligadas a inscribir sus acciones en el registro de mercado de valores y podrán hacer oferta pública de las mismas. Otras personas jurídicas podrán emitir valores a través de mecanismos dispuestos en esta ley y sus reglamentos previa autorización de la Superintendencia de Valores. Gracias. Entonces, acuérdense, por excelencia, las sociedades por acciones, las SAs,
pueden hacer oferta pública. Las entidades del Estado pueden hacer oferta pública. Cuando nos dice otras personas jurídicas a través de mecanismos dispuestos también pueden emitir valores, ¿cuál sería un ejemplo? Las SRLs. Correcto, muy bien, Boris. Bueno, ¿quiénes pueden ser emisores? ¿Quiénes pueden ser emisores ya en nuestro mercado de acuerdo al reglamento del RMB? Lectura, por favor. Sociedades anónimas, entidades financieras de vivienda, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, instituciones financieras de desarrollo. Gracias, Eric. Esto es nuevo por si acaso. Instituciones financieras de desarrollo ya pueden participar a través de deuda. Antes no podían. Acuérdense lo que hemos visto en titularización. Antes no podían financiarse, entonces por eso se creó el mecanismo de titularización con el CDC, con los contratos de derecho de compra. Pero con un cambio en la norma de hace unos 3 años o 2 años aproximadamente, ya se permite que las IFDs puedan emitir bonos de forma directa. Pero también hay un nuevo concepto. ¿Qué son las ETAs? Lectura, por favor. Entidades territoriales autónomas como emisores de valores de deuda en el marco del reglamento específico para el inicio de operaciones de crédito público y autorización de la cotización de endeudamiento público para entidades territoriales autónomas, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El gobierno autónomo departamental en el caso de los departamentos, gobierno autónomo municipal en el caso de los municipios, el gobierno autónomo regional en el caso de las regiones que hayan accedido a la autonomía regional, el gobierno autónomo indígena originario campesino en el caso de los territorios indígena originario, campesinos, municipios y regiones que hayan accedido a la autonomía indígena originaria campesina. Gracias. ¿Dónde está Rodolfo? Rodolfo, que trabajaba en una ETA. Directamente el gobierno autónomo municipal. El gobierno autónomo municipal de La Paz ha emitido bonos, como ustedes saben, en base a este reglamento específico, el reglamento de ETAs para el mercado de valores. Algo curioso, algo interesante, es que permite a las comunidades indígena originario campesinas a emitir valores en el mercado de valores para que puedan financiarse. Hasta la fecha, ninguna de estas entidades ha podido participar del mercado. De hecho, no sé si sabrán de esta posibilidad de financiarse, pero a mí me parece interesante porque esto es desde el año 2014, entonces era algo muy interesante, era una nueva idea como fuente de financiamiento, ¿no? Entonces, a través de este reglamento de ETAs, que es específico, solo el gobierno autónomo municipal de La Paz se ha podido financiar. Existen otros intentos en camino, como la gobernación de Tarija, la alcaldía de Tarija, del gobierno autónomo municipal de Tarija, para poder acceder al mercado de valores, ¿sí? Replicando la experiencia de La Paz, por si acaso. Entonces, muy importante, ¿quiénes pueden financiarse? Esto también ya lo han visto con Walter. Algunas condiciones fundamentales para el financiamiento, por favor. Condiciones fundamentales. El proyecto y la entidad a financiarse deben ser sólidos y confiables. La entidad cuenta con adecuada capacidad de gestión. La entidad proporciona información suficiente, confiable y oportuna respecto de su situación financiera, legal, administrativa y comercial. Due diligence. Conocer el concepto de convertirse en una entidad de carácter público hacia el público. Transparencia. Conocer que participar en el
mercado de valores implica obligaciones de información periódica como relevante. Gracias, Gabriela. Entonces es muy importante ver que si alguien va a acceder al mercado, realmente tenga un buen proyecto. Y para tener un buen proyecto, estructurar un buen proyecto, debe contemplar la posibilidad de contratar una buena agencia de bolsa, una buena SAFI, una buena ST. Si alguien quiere entrar al mercado de valores, debe tener toda su información al día. Debe tener toda su información legal, administrativa, financiera, etcétera, para poder así hacer un buen due diligence, una buena ingeniería, ¿no? Y debe estar seguro de convertirse en una entidad de carácter público hacia el público en general, relativo al principio de transparencia. Y además debemos estar conscientes de que vamos a pasar información periódica como relevante, tanto a la ASFI como a la BBB. Entonces, bueno, para que lo vayan conociendo, si alguien alguna vez quiere trabajar en el área de estructuraciones, debe conocer lo que es otra norma específica, el Manual de Prospectos para Emisiones. Lectura, por favor. Establece un esquema para las diferentes modalidades de prospectos que deben presentarse a ASFI en ocasión de emisiones de valores y ofertas públicas con el propósito de brindar al inversionista un adecuado nivel de información respecto a la oferta de valores que puedan ser materia de negociación en el mercado de valores. La información requerida en este manual es aquella referida a aspectos financieros, legales, estadísticos, así como las características y condiciones de la oferta pública y otros hechos que sean considerados relevantes del emisor, que permitan proporcionar información veraz, clara, concreta y oportuna al inversionista. La no inclusión de la información solicitada, así como la falta. Lenguaje utilizado. La terminología que se utilice en la redacción del prospecto corresponderá a la que usualmente se emplea en los medios económicos y financieros, debiendo ser en la medida de lo posible fácilmente comprensible por el público o segmento del público al que va dirigido el documento, de claridad o suficiencia en su presentación. Será observada por parte de ASFI. Gracias. Entonces, el manual de prospectos es una norma que básicamente nos pide el contenido mínimo de lo que tiene que tener un prospecto, como les decía, la información legal, la información financiera, temas de contratos, la antigüedad de la empresa, los principales ejecutivos, principales currículums, entre otros. Algo muy importante que a mí siempre me llama la atención es la terminología, porque nos dice que corresponderá a la que usualmente se emplea en medios económicos y financieros, debiendo ser, en la medida de lo posible, fácilmente comprensible por el público o segmento del público al que va dirigido el documento. Debe ser lo más claro, lo más sencillo posible, ¿no? Entonces, por eso la ASFI tiene la facultad de observar estos documentos. Bueno, de forma general, ¿qué es lo que pide la cubierta? Por ejemplo, la denominación, el rótulo comercial, el objeto de la sociedad, valor nominal, precio de colocación, las garantías establecidas. En el desarrollo del prospecto, la denominación de los valores, la forma de circulación, licencias ambientales, perfil profesional de los ejecutivos, información financiera, procesos judiciales, ojo, importante, ¿no? Entonces, eso para que conozcan dónde está, dónde se busca la información del prospecto, todo tiene que estar respaldado, ¿no? Alguien puede revisar el reglamento de bolsas de valores. Muy bien, con eso quisiera terminar el día de hoy y quisiera preguntarles quiénes se van a anotar para el examen virtual y
quiénes se van a anotar para el examen escrito. El examen escrito va a ser bastante sencillo. Van a ser unas preguntas de verdadero, falso, algunos temas de análisis. Muy importante que revisen conceptos, ¿no? Como el objeto de la ley, las etapas del procedimiento sancionador, qué es el artículo 2 de la ley del mercado de valores, lo que es titularización, básicamente lo que hemos visto. Y por su parte, el examen virtual, como les decía, es un conversatorio como el que tenemos en los repasos, y yo les voy a ir haciendo una serie de preguntas. Ese examen no dura más de 15 a 20 minutos, a más tardar. Entonces, quiero escucharlos, por favor, quienes se anotan al examen virtual por Zoom. Yo me anoto para el examen virtual, doctor. Ok, ¿dónde estás, por favor? Olivia. Exacto. Olivia, virtual, muy bien. ¿Quién más? No sean tímidos, va a estar fácil. Vamos a conversar sobre el mercado. Ya pues. Vamos a charlar. Escrito nomás. Somos tímidos, doctor. Somos tímidos. Esto es pues para vencer esa timidez, para que hablemos todos del mercado. Acuérdense, de verdad, yo les digo, acuérdense, la idea del curso es que puedan conversar con alguien sobre el mercado de valores de forma habitual, como si fuera su día a día. No lo vean como una prueba, no lo vean como un examen así que va a ser complicado, porque no lo va a ser. Ok, tengo a Olivia, la primera valiente. La única. En el caso, digamos, de que nos animemos, digamos, tal vez un buen número, ¿va a ser en forma grupal o va a ser de forma individual? No, es individual. Va a ser una sesión privada. Solo yo hablo con Olivia y la entrevisto a Olivia. A la única valiente del curso hasta ahora, a la única que no es tímida. Ok, ¿nadie más? ¿Los Muy horarios bien. vamos a quedar? Perdón. Ahí va estoy apuntándome, ahí creo. va la segunda pregunta. A ver, yo entiendo que es mucha información para el diplomado, a pesar de que la hemos reducido bastante. Entonces, el examen está programado para el día viernes, ¿no? Pero si alguien, porque normalmente me piden, si alguien o todos, pero todos deberían estar de acuerdo hoy, yo no tengo problema en pasar el examen el sábado en la mañana. Pero si estuvieran todos de acuerdo, y recuerden, el examen no va a durar más de 15 minutos y va a ser desde su casa, o sea, no tienen que ir hasta la universidad, hasta la fundación. Entonces, este es un tema más de apoyo a ustedes, porque yo también he sido estudiante, entonces me pongo en el lugar de ustedes. Entonces, eso se los dejo a su criterio. Entonces, ¿el examen viernes o sábado? Viernes por la noche, por favor. Consulta adicional. O sábado por la noche. O como este Viernes. Viernes, pero que sea en la noche, no en la mañana. Claro, en la noche. Ok. Una consulta adicional más. En el caso Sí, de que sea escrito, tal vez tiene un estimado de cuántas preguntas van a hacer. Máximo 10 preguntas. El examen ya está preparado, ojo, ¿no? Solamente lo vamos a subir a la plataforma y ya ustedes lo van a tomar. Entonces, mantenemos el viernes, chicos, no tengo problema. Sí, viernes, por favor. Sí, por favor. Entonces, la modalidad del viernes es la siguiente. Vamos a terminar con lo que van a ser agencias y SAFIs.
vamos a hacer un repaso general nuevamente conmigo. Voy a absolver cualquier duda que tengan y terminamos y cerramos la clase y tomamos el examen. Todos abandonan la clase y solamente se queda conmigo Olivia. ¿Estamos de acuerdo? O si alguien más se animara, no tengo problema con eso. ¿De acuerdo con eso, colegas? ¿Podemos decidir el viernes los que quieran ese rato animarse? No tengo problema, pero debería ser después de Olivia. Claro. ¿No? A Olivia le vamos a dar esa medalla de valiente por ser la primera guerrera en lanzarse. Más 5 puntos adicionales, Eri. Más 5 puntos adicionales. Si me decías 10, te los daba, Olivia. 10, por favor. 10 ha dicho, escuchó. Sí. Yo también. Gracias, compañeros, por el apoyo. Ya se ha animado otro. Sí, Olivia, por ser tan valiente. El examen escrito, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Para cuánto tiempo está previsto? Como te digo, son 10 preguntas. Cada pregunta, no debería más. En realidad está para 5 minutos el examen, pero hasta que la analicen, yo le doy unos 10 a 15, a lo máximo 15 minutos. Máximo. No está complicado, chicos. Recuerden, o sea, la idea del diplomado es actualizar, que todos aprendamos más del mercado. Y bueno, yo veo mucho el tema de participación, acuérdense. Entonces, nos va a ir muy bien a todos. Nos va a ir muy bien a todos. Sientan esa confianza, colegas. Ok, entonces nos vemos el día viernes. Queridos colegas, que tengan muy buenas noches. Por favor, empiecen a estudiar. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, es el viernes. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor.